Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a estudiar cuáles son los elementos más importantes que debe recopilar una carta numerológica profesional. Como muchos de vosotros ya sabéis, hace muchos años que yo no realizo cartas numerológicas propiamente dichas, sino que mi labor se centra más en sesiones de desarrollo personal a través de la numerología y de la astrología, porque me parece muchísimo más enriquecedor, pero me parece muy importante resaltar algunas diferencias entre ambas y nos vamos a centrar en este vídeo en observar cuáles son los elementos esenciales de una carta numerológica. Y al fin y al cabo debemos empezar por lo siguiente. ¿Qué es una carta numerológica? Bueno, pues al fin y al cabo una carta numerológica es un informe en el cual se detallan los aspectos numerológicos de tu momento de nacimiento. Entonces, si tú pides un informe numerológico, una carta numerológica, bueno, pues te van a explicar, digamos, la información de cada una de las posiciones que se encuentran dentro de tu mapa numerológico. Entonces, la carta numerológica debería, como mínimo, contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, datos relativos a tu horizontal principal. Bien, que es, al fin y al cabo, en lo que se apoya tu estudio numerológico. Horizontal principal, ¿qué implica? Implica, pues, que te tendrán que explicar, digamos, la importancia de tu día de nacimiento, la importancia de tu mes de nacimiento, también la relevancia y la fuerza de tu año de nacimiento, bien, y como consecuencia, bueno, pues al fin y al cabo, la fuerza que tiene lo que se conoce como el número vital o el número del destino. También hay profesionales que denominan al número del destino el número del camino de la vida, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final no deja de ser la suma del día, del mes y del año de nacimiento. Bien, claro, cuando te explican en una carta numerológica tu día, tu mes, tu año de nacimiento, claro, muchas veces yo he observado cartas numerológicas que digo, mira, dicen cosas interesantes, pero al fin y al cabo parece como que todo es un mejunje de información que está un poquito desordenada y que no tiene demasiado sentido. Parece como que la información no está demasiado conectada. Entonces, para que tú te puedas aclarar, bueno, pues la información del día te habla, digamos, de tu alma y te habla también de las metas espirituales que vienes a enfrentar en la relación contigo mismo. De hecho, en la caja de descripción te voy a dejar el link a la lista de reproducción donde puedes encontrar información sobre tu día de nacimiento, ¿bien? Y te vas a ver precisamente cuáles son esas metas esenciales a las cuales vas a tener que hacer frente si quieres, digamos, enfrentar un camino de desarrollo y de crecimiento personal, ¿bien? Tienes que ver tu día de nacimiento, esto es esencial. Por otra parte, se dice desde la numerología tántrica que el mes tiene que ver con el karma. Bien, también en el canal podéis encontrar muchísima información acerca de vuestro mes de nacimiento. Bien, y por otra parte, el año de nacimiento representa, por lo menos desde la óptica de numerología del talento, esa fuerza de acción que te permite ir resolviendo los diferentes bloqueos que tú tienes en tu vida. Bien, hay otros enfoques que dicen que el año de nacimiento tiene que ver con el número de vidas pasadas, pero bajo mi punto de vista esa es una visión muy pobre que no aporta ningún tipo de valor al estudio, ¿de acuerdo? Así que bueno, el alma, el karma y digamos la fuerza de acción. ¿Para qué? Bueno, pues fundamentalmente porque a través de este número del destino se nos va a ir planteando, digamos, los retos y los aprendizajes más importantes de nuestro día a día. Y vas a necesitar precisamente, bueno, pues una serie de fuerzas que se recopilan precisamente en el número que te da tu año de nacimiento para poder hacer frente a todos estos desafíos. Y por supuesto, lógicamente, también te tendrán que explicar, digamos, cuál es la naturaleza de esos aprendizajes según lo que suma tu número del destino, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es verdaderamente importante porque lo que se observa habitualmente es que cuando te hacen un análisis de la horizontal principal parece como que, bueno, pues si tienes el número 7, por ejemplo, en la posición del mes, bueno, pues es algo parecido a tenerlo en la posición del año de nacimiento o en la posición incluso del día de nacimiento. Bien, y esto pues realmente no es así. Existen diferencias apreciables en relación a dónde se encuentra ese número 7. Bien, entonces hay veces, en determinados casos, que cuando te hacen un informe numerológico parece como que está todo muy mezclado y al final todo suena un poco a lo mismo. Bien, entonces bueno, que sepas que esto no es así. Y luego por otra parte también decirte que fruto precisamente de esto es probable que
también veas en los informes numerológicos que la información se va mezclando y que al final hay un montón de cosas que sí, que a lo mejor son interesantes y es posible que te resuenen, no te digo yo que no, pero que les falta un poquito de definición. Bien, entonces bueno, no es lo mismo, y esto ya lo he explicado en varios vídeos, que por ejemplo tengas la combinación del número 3, el número 1 y el número 4 en tu día, en tu mes y en tu año, en este orden, que tener, por ejemplo, el 4, 3, 1. Es decir, no es lo mismo, lógicamente, haber nacido en enero que en marzo. No es lo mismo. Aunque veas aquí los mismos números, bueno, pues los resultados y la interpretación va a ser totalmente diferente. Aunque aquí, en el número del destino, esto lógicamente sume lo mismo. Bien, además, este número del destino se tendrá que analizar de una manera diferente. Bien, entonces, claro, aquí empezamos a ver ya las cositas. Bien, así que bueno. Si te decides hacer una carta numerológica o un informe numerológico, bueno, pues tendrás que exigir, te diría yo, que te expliquen muy bien esto, porque si no, el resto de elementos no va a tener demasiado sentido, ¿vale? Bueno, quien avisa no es traidor, que ya me ha sucedido muchas veces que venís a la consulta y me decís, oye, pues es que resulta que no me he enterado de nada en lo que me han dicho en mi informe numerológico. Claro, porque es que la numerología no va de números, la numerología va de personas y hay que entender el proceso de la persona, ¿bien? No la información del número, ¿bien? Bueno, más cositas. Dentro de los elementos esenciales de la carta numerológica también debería existir, digamos, lo que se conoce como la interpretación del sistema de pináculos. Bien, entonces, los pináculos existen diferentes escuelas que los analizan de diferentes formas. La escuela de numerología del talento pues también tiene su propia metodología. No te voy a vender mi metodología ni mucho menos, pero quiero que entiendas que, digamos, existen también una serie de posiciones dentro del cuadro numerológico que nos hablan de talentos, virtudes a desarrollar en determinados momentos de la vida. Bien. Y luego, por otra parte, también existen, bueno, pues lo que se conocen como retos y desafíos basados en heridas. En heridas emocionales, en heridas transpersonales, que de alguna manera, en la medida en que nosotros las trabajamos, conseguimos también despertar talentos más allá de lo que pensamos que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, es súper interesante observar que también fruto de hacer tu trabajo de desarrollo personal y atender las posiciones de herida y de reto dentro de tu cuadro numerológico, las posiciones de talentos se potencian, se elevan, se iluminan, dándote capacidades y habilidades verdaderamente brutales. Y aquí no hay discusión, es decir, si te realizan una carta numerológica y te están hablando de un talento y tú, no, por ejemplo, no te sientes identificado con ese talento, muy probablemente es porque ese talento lo tengas dormido porque no has conseguido superar la herida que te activa ese talento. Bien, con lo cual la interpretación del sistema de pináculos es verdaderamente importante para que de alguna manera tú entiendas, digamos, la coherencia de tu propia vida y cuál es tu mecanismo de evolución basándote precisamente en esto. Bien, porque si no, pues como te comento, pues te dirán, no, es que tú en el primer pináculo pues tienes el número 7 y significa esto. Y ya te digo, y a lo mejor si también tienes el 7, por ejemplo, en tu día de nacimiento, pues dirás, pues es que más o menos es lo mismo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Así que también cuidado con ese dato porque hay veces que también lleva a equívoco. Bien, así que bueno, también en el canal disponéis de varios vídeos en los cuales explico cómo calcular vuestros pináculos. Bien, así que bueno, echarle también un vistazo. Bien, os lo voy a dejar también en la caja de descripción. Luego también, por otra parte, otros elementos esenciales. Es que esto es, pero vamos, los caminos de evolución. Porque más allá, digamos, de que tú tengas, por ejemplo, el número 7 en el primer pináculo, como te comento, bueno, pues existe una manera de trabajarte ese número 7. Porque no es lo mismo que tú tengas, por ejemplo, en el primer pináculo, te recuerdo que suma del día y el mes. Bien, y el segundo pináculo, por ejemplo, suma del día y del año.
Entonces, el número resultante de esta suma simplificado te da el número del primer pináculo y del segundo pináculo, respectivamente, en este caso. Bien, entonces, no es lo mismo tener, y esto lógicamente conecta con el sistema de pináculos, ¿vale? Pero no es lo mismo tener un 7 y un 9 en tu primer pináculo y en el segundo pináculo que tener un 9 y un 7. Bien, y tú me dirás, ya, pero es que el talento es el mismo. Ya, pero en primer lugar se activan en momentos de la vida totalmente diferentes y en segundo lugar, bueno, pues habría que observar cómo también ambos números tienen un efecto diferente en esa parte del cuadro numerológico, porque como muchos de vosotros sabéis y muchos de vosotros estáis en la escuela de numerología del talento, el primer pináculo y el segundo pináculo pues tienen interpretaciones totalmente diferentes. Os puedo comentar también en este sentido, a modo digamos un poco de curiosidad, que el segundo pináculo lo tenéis explicado en el canal como el pináculo de misión y guerrero espiritual. Bien, entonces claro, no es lo mismo tener un guerrero espiritual 9 que 7. Bien, la interpretación es diferente y además en el sistema de interpretación de pináculos vamos a observar diferencias también bastante apreciables, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, si buscas información acerca también de tu guerrero espiritual, pues que sepas que también lo tienes, ¿bien? Bien, y para los que os encanta también la numerología, pues bueno, pues a modo de curiosidad también, el tercer pináculo surge de sumar, atención, el día más el número del destino. Bien, y esta información también la tenéis en el canal con la nomenclatura de infinito potencial. Bien, y está todo explicado. Así que bueno, si queréis incluso haceros vuestra propia carta numerológica con todo esto, que sepáis que tenéis muchísima información en el canal. Y luego, por supuesto, hay que tener en consideración para una buena carta numerológica, es decir, para un buen informe, aspectos como por ejemplo el nombre, que el nombre es una movida en realidad, porque el nombre implica la suma de las vocales, la suma de las consonantes, implica el número de las metas, implica los habitantes, implica la firma numerológica, implica la inducción, implica el análisis de los alias y de los nicknames, implica también el triángulo invertido, implica... Hay de cosas que eso es una fumada cósmica, ¿bien? Entonces, vamos, de hecho, cuando yo realicé el módulo de la formación de numerología del talento del nombre, saqué más de 40 vídeos, hablando solamente así de una manera general del nombre. Así que bueno, te puedes imaginar lo que hay ahí. Bien, porque claro, volvemos a lo mismo, no es lo mismo que tus vocales sumen 7 y las consonantes te sumen el número 3, bien, y esto te da un número de las metas 1, 10, 1 me refiero, que las vocales te sumen 3, que las consonantes te sumen 7, y aunque el número de las metas no cambia, en el fondo sí que cambia, porque aquí podemos leer 73 y aquí podemos leer 37. Y estos dos números nos hablan de manifestaciones de la energía de una manera diferente, en la personalidad, porque el nombre nos habla de la identidad de la persona dentro de un cuadro numerológico. Bien, entonces también en una carta numerológica esto te lo tienen que enseñar, te lo tienen que explicar y te lo tienen que desgranar, te lo tienen que masticar, para que tú en este sentido no sencillamente te sientas identificado y ya está, sino que te sientas, digamos, nutrido por la información. Bien, entonces bueno, te puedes imaginar, ¿vale? Bueno, y más cositas. Luego, por otra parte, ya me he quedado sin pizarra otra vez, madre mía de mi vida. Y luego también, por otra parte, hay otros aspectos que son también muy interesantes, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, también, y aquí ya depende un poco de la petición y del alcance de la carta numerológica, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, la hora y el lugar de nacimiento también se pueden analizar numerológicamente. Lo que sucede es que necesitas muchísima precisión. Bien, porque no es lo mismo, digamos, nacer a las 10:01 que a las 10:11. No es lo mismo. Bien, entonces, bueno, claro, porque tú estás aquí jugando con números.
Entonces, si tú tienes una certeza de cuál es la hora exacta a la cual has nacido, pues oye, podrías también analizar este dato. Bien, entonces, bueno, exígelo también en tu carta numerológica. Bueno, en base un poco a lo que te quieran ofrecer, porque a lo mejor el profesional pues no quiere llegar a ese grado de detalle. El lugar, pues el lugar también se puede analizar numerológicamente de la misma forma que astrológicamente también tiene un determinado magnetismo. Bien, entonces, claro, ¿cómo analizo yo el lugar? Pues, por ejemplo, si tú has nacido en Madrid, pues bueno, pues numerológicamente puedes analizar Madrid por el nombre, a través de gematría. Bien, entonces bueno, pues podría ser también otra opción. Bien, vale, a ver, ¿y qué más? Y esto ya son a lo mejor algunos detalles, a lo mejor no son elementos esenciales, pero pueden ser también de utilidad. Por ejemplo, una carta numerológica que se precie de serlo, bajo mi punto de vista, tiene que atender una determinada petición de la persona, ¿bien? Que la contrata. No es, te vomito un montón de información ahí y ya te apañarás. En fin, creo que tiene que tener, digamos, también una intención. Bien, entonces, si tú te haces la carta numerológica sencillamente para conocerte, pues bueno, pues está muy bien que te quedes a lo mejor con estos 5 primeros aspectos. Bien, pero creo que existe algo más, ¿no? Y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sinastría, que es, digamos, la combinación de tu fecha de nacimiento con la fecha de nacimiento de la persona que quieras consultar, bien, como por ejemplo una sinastría de pareja, una sinastría con tus hijos, lo que se conoce como la numerología sistémica. Bien, que esto es una fumada de analizar. Bien, bueno, y luego también, por otra parte, debemos tener en consideración que cuando tenemos un cuadro numerológico, también tenemos que observar lo que se conoce como, y esto es muy importante, como los grados de conciencia y los grados de frecuencia. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tal vez esto, digamos, hay algunos profesionales que ya lo incluirían en esta parte de la horizontal principal, ¿vale? Porque al fin y al cabo la horizontal principal es lo esencial de la fecha de nacimiento, ¿bien? Porque el sistema de pináculos al final nace de aquí, ¿bien? Pero qué importante es en este sentido tener la conciencia y también ofrecer, digamos, como digo yo, como una ventana de evolución, ¿bien? Es decir, que, por ejemplo, vamos a coger este caso de aquí, ¿bien? Bueno, pues, a ver, vibración y frecuencia. Vamos a ver, cómo está vibrando o en qué escenarios te puedes ver si este 3 está vibrando, digamos, en luz o está vibrando en sombra. Bien, esto es lo que habitualmente se dice, ¿no? Pues si ese 3 está vibrando bien, pues hay entusiasmo, hay efervescencia por el cambio, hay alegría, hay conexión con el niño interior, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y cuando ese 3 está, digamos, oscuro, cuando no hay conciencia, cuando ese 3 está vibrando bajo, pues resulta que tenemos inmadurez y tenemos superficialidad y tenemos cosas de este estilo, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que la vibración y la frecuencia, sobre todo la frecuencia, tiene un rango de manifestación que es infinito. Porque ese número 3 no es ese número 3, es que ese número 3, a través de los caminos de evolución, vamos a observar que interactúa con este 1. Y que interactúa también con ese 4. Y que ese 1 a lo mejor está afectando a ese 3 porque está siendo afectado por la baja frecuencia de ese 4. ¿Comprendes? Entonces, claro, en una carta numerológica a veces es difícil que te lleven, digamos, a ese punto de detalle. Bien, lógicamente dependerá del profesional. Bien, pero esto te lo tienen que contar porque esto es un elemento esencial de la carta numerológica. Y estoy aburrido de que la gente me venga a sesión, oye, es que me dicen una carta numerológica, ¿sabes? Y es que no entiendo nada. ¿Me lo puedes explicar? Y claro, pues lo explico. Lo explico y
añadiendo información y poniendo las cosas en contexto, porque si no tenemos ahí un montón de información que no tiene alma, bajo mi punto de vista, ¿vale? Así que, bueno. Y luego, lo que más me gusta a mí, que es algo muy bestia y es tal vez una evolución de la numerología sistémica, ¿no? Es analizar, digamos, los hechos más importantes del árbol numerológico. Entonces, numerológico, ¿vale? Claro, ¿a qué me refiero con eso? Pues que una carta numerológica también tú la puedes pedir desde el ángulo de, oye, también quiero saber, por ejemplo, digamos, la fecha de nacimiento de mi madre, la fecha de nacimiento de mi padre, como mínimo, ¿de acuerdo? Creando un árbol numerológico, ya no un árbol familiar, no, un árbol numerológico en el cual tú también comprendas, también entiendas, digamos, cómo la fecha de nacimiento de tus padres a ellos mismos también les ha condicionado a la hora de educarte y a la hora de tener vivencias contigo de tal manera que tú también puedas entender desde qué frecuencias estás viviendo. Bien, porque a lo mejor pues oye, pues resulta que tú tienes un 3 en tu día de nacimiento, suponte, y bueno, pues a lo mejor has tenido un padre que tiene muchos 8 dentro de su fecha de nacimiento, dentro de su horizontal principal, y te ha castigado mucho, a lo mejor te ha llevado, digamos, te ha tratado con una exigencia muy bestia, te ha tratado con muchísima dureza, ¿no? Y la inocencia de ese número 3 ha sido, digamos, dañada. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú comprendes la fecha de nacimiento de tus padres, también vas a poder comprender a qué se debe que tus números también se encuentren en ciertas frecuencias. Bien. Entonces, bueno, hay determinados sistemas numerológicos que, bueno, más o menos esto ya lo integran en el sistema de pináculos, ¿de acuerdo? Pero a mí me gusta hacer un análisis más pormenorizado de cada caso particular, ¿bien? Porque si te digo la verdad, los números, lo siento mucho por quien crea lo contrario, pero los números no lo pueden explicar todo, ¿vale? Es decir, hay veces que tienes que salirte del mapa, ¿no? Y entrar en la historia de la persona. Y esto, una carta numerológica, no lo puede recoger, ¿bien? Porque cuando un profesional recibe la petición de una carta numerológica, se tiene que ceñir a lo que hay, a los datos de nacimiento, ¿bien? Pero entrar, digamos, en el detalle de la experiencia, en cómo la persona ha vivido esa experiencia, tal, es mucho más complicado, ¿bien? Y aquí se montan unos trifostios de la leche, como podrás imaginar, con lo cual, pues hay que tener, digamos, un poco de idea a la hora de presentar también la información y hablar no de una manera general, sino de una manera específica y también, por supuesto, de una manera respetuosa para poder guiar a la persona hacia, bajo mi punto de vista, hacia la solución, ¿vale? Y esta es otra de las cosas que deberían tener las cartas numerológicas, ¿vale? Soluciones, ¿vale? ¿Soluciones para qué? Sobre todo para los procesos donde tú tiendes, digamos, a bloquearte, donde tú tiendes a hacerte pequeño, donde tú tiendes a tener un impulso de muerte e irte de la vida, a recrearte en tus heridas, ¿no? Entonces, una carta numerológica también tiene que decirte, vale, pues este 3, ¿cómo te lo puedes trabajar? Pero es que este 3, recuerda que no es este 3, es que este 3 está interactuando a través de los caminos de evolución con un montón de otras posiciones. Entonces, todo eso, una carta numerológica, es difícil que lo integre. ¿Bien? Así que bueno, si en un determinado momento decides hacerte una carta numerológica, es decir, un informe con otro profesional, yo no hago informes, ya lo he dicho al principio del vídeo, pues, a ver, pues te tendrá que hablar esencialmente de estas cosas. Otra cosa es que te diga, oye, pues mira, yo este tema no lo toco, y este no lo toco, y este no lo toco. Bueno, pues hasta donde llegue, pero como mínimo, cosas que aquí acabo de explicar. ¿Bien? Así que, bueno, en fin,
Déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de todo esto, si te has realizado un informe numerológico, qué te ha parecido, si te ha aportado una información importante, relevante, si ha incluido este tipo de cosas, o si, bueno, lo ha tocado todo un poquito por encima y a lo mejor necesitarías profundizar. Y si es tu caso y quieres pasar una sesión de numerología, incluso de astrología conmigo, para ir más al detalle y para, sobre todo, lo que más me gusta es esto, ¿vale? Y para que nos centremos en soluciones sostenibles para, digamos, quitar todos esos bloqueos y que encuentres un camino de empoderamiento, pues bueno, te voy a dejar también en la caja de descripción la posibilidad de contratar una sesión conmigo, ¿vale? Así que bueno, de todas maneras, revisa tu informe numerológico a ver cuántos elementos puedes encontrar de todo esto y me lo cuentas en la caja de comentarios. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal. Próximamente voy a seguir subiendo contenido de numerología, que muchos de vosotros me habéis dicho, oye, ya no subes tanto material sobre numerología, ahora estás más centrado en la astrología. ¿Qué te pasa? ¿Vas a abandonar la numerología? Bueno, no voy a abandonar la numerología, lógicamente, porque es una herramienta que me encanta, que llevo ya trabajando con ella un montón de años y voy a seguir realizando sesiones, al menos por ahora. Pero sí que es cierto que estoy evolucionando muchas cosas y estoy ofreciendo otros servicios paralelos y complementarios a la numerología. Así que, bueno, de todas maneras son herramientas que enriquecen también la fuerza de esta herramienta. Así que, bueno, como digo yo, pues cuanto más azúcar, más dulce y, bueno, pues seguimos en proceso de aprendizaje y compartiendo cada vez más sabiduría. En fin. Por mi parte, chicos, chicas, nada más, dejad vuestro me gusta, por favor, para apoyar este vídeo y por mi parte, nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale? Venga, chao, chao.